Muy buenas noches. El día de hoy, para el Colegio Mexicano de Ortopedia, para mí en lo personal y a nombre del presidente del colegio, el doctor Jorge Negrete Corona, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta tercera sesión ordinaria, extraordinaria del Colegio Mexicano de Ortopedia, en la modalidad de webinar, con un tema por demás interesante que es el de trastornos de la coagulación y en este caso, trastornos mortales en cirugía ortopédica programada, para el cual contamos con la participación de el laboratorio Novo Nordisk, quien está copatrocinándonos en este evento, y para lo cual quiero dejar la presentación a la doctora Marilyn Mendoza Baquedano, que será la encargada de hacer la presentación. Ella es una destacada hematóloga, egresada del Instituto Nacional de Nutrición, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y quien en la actualidad también se desempeña en alguna posición dentro del mismo laboratorio de Novo Nordisk. Así que pues bienvenidos y deseo que sea de mucha utilidad para todos nosotros. Buenas noches, los saluda Marilyn Mendoza, bienvenidos en nombre de Novo Nordisk a esta sesión académica que creo que será de mucho provecho, ya que se va a hablar de un trastorno de la coagulación a la que muchos de ustedes se pueden enfrentar, ya que tienen pacientes a los que someten a cirugías programadas. Es así que tengo el honor de presentarles a nuestros dos ponentes, la doctora Cintia Cuellar. Ella es médico especialista en medicina crítica. Actualmente es adscrito de la terapia intensiva del Hospital Ángeles y del Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente y Narváez. La doctora nos estará comentando un caso clínico de la vida real y que ya tuvo la oportunidad de conocer de cerca. Posterior a esto tendremos la participación del doctor Jaime García Chávez. Él es médico hematólogo, profesor investigador, es médico adscrito del Centro Médico Nacional La Raza y es jefe del área de trombosis y hemostasia de dicho hospital, y el doctor nos estará haciendo el honor de desarrollar el tema y explicarnos qué ocurrió con el paciente del caso clínico que nos presentará la doctora Cuellar. Tendremos un espacio para preguntas, comentarios que ustedes pueden ir formulando a través del chat. Por el momento les agradezco y les cedo la palabra a la doctora Cuellar. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy la doctora Cuellar. Le agradezco a Marilyn la presentación y la intención de esto es presentarle un caso clínico que pasó justamente en un hospital en una cirugía programada de ortopedia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Se trataba de un paciente masculino de 71 años, quien como únicos antecedentes de importancia tenía dislipidemia y contaba con tratamiento de manera intermitente con bezafibrato y pravastatina. Tenía el único antecedente quirúrgico en el 2015 con una disectomía a nivel de L4, L5, la cual, a decir de los familiares, pues cursó sin ninguna eventualidad y rehabilitación y posteriormente se reincorporaba a sus actividades físicas. Era una persona, pues sí, de mucha actividad física, bicicleta, evidentemente independiente, una persona jubilada. Y como otros fármacos, consumía también carbamazepina y paracetamol en los últimos 6 meses debido a una lumbalgia que había regresado. Entonces, de los demás antecedentes, sin importancia. Entonces, pues bueno, dentro del protocolo diagnóstico se programa para una artroplastía total de cadera derecha y estos son los laboratorios que se obtuvieron del expediente clínico, donde, bueno, pues podemos identificar que dentro de la biometría hemática, hemoglobina de 14, linfos de 4100, prácticamente sin ninguna alteración. En los tiempos de coagulación se reportaron tal cual, un TTPA de 60 segundos, con un TP de 10 segundos y un INR de 1.1. La química sanguínea para fines prácticos sin ninguna alteración. Con estos laboratorios se elaboró la valoración preoperatoria, la cual establecía un Goldman 1, un riesgo anestésico un ASA 1, y lo consideraron como un paciente de bajo riesgo. Con estos laboratorios tal cual están siendo presentados. Entonces, no se identificó ningún riesgo para el paciente y el paciente se programó para cirugía.
Y entonces, el día pues 19 de diciembre, el paciente es operado y aparentemente fue egresado. Aquí tuvimos un problema porque estuvo en otro hospital, es decir, el hospital donde yo laboro son 2 hospitales, uno de trauma y otro de ortopedia, y estas faltaban algunas notas del hospital de ortopedia. Entonces, lo que sabemos es que el día 19 se operó y el paciente se egresó a los 2 días prácticamente por mejoría, recetas con analgésicos vía oral, tolerando la vía oral y sin ningún incidente, y bueno, el paciente egresa. Sin embargo, menos de una semana después, para el día 23, ya existe la primera nota de urgencias. El paciente acude a urgencias refiriendo un dolor muy agudo a nivel de la cadera derecha y con sangrado abundante. Entonces, del sitio del drenaje, no se cuantificó el drenaje, pero incluso el paciente, el dolor le era tan incapacitante que tuvo que acudir en ambulancia. Cuando se toman los primeros laboratorios, se identifica una hemoglobina de 6.2 como relevante, ligera leucocitosis de 11.500, neutrofilia, leve de alteraciones metabólicas, y el TTPA, a diferencia de su ingreso, que era de 60 segundos, bueno, en este momento se encontraba de 61 segundos. Fibrinógeno 924 y un INR de 0.97. Para el manejo de este cuadro, en este episodio de urgencias, se le transfunden 2 concentrados eritrocitarios y prácticamente se egresa ese mismo día, bueno, en menos de 24 horas por el servicio de urgencias, con la indicación de que acudiera a la consulta externa de endoprótesis. Pues continuamos con el caso. El paciente, menos de una semana después, para el día 28, regresa a urgencias, pero en esta ocasión ya no solamente era el dolor y el aumento de volumen a nivel de la cadera derecha. Ahora se agregaba disnea y taquicardia. Entonces, en el diagnóstico consignado en la nota de urgencias era, bueno, pues operado de artroplastia total de cadera, más un síndrome anémico postquirúrgico. Para el manejo de este síndrome anémico, solamente se transfunden 2 concentrados eritrocitarios y los laboratorios que se registraron, bueno, hemoglobina de 6.6, plaquetas de 478,000, incremento de la respuesta leucocitaria, fibrinógeno 824 y TTPA, pero esta vez de 98 segundos. Entonces, se transfunde el paciente y vuelve de nuevo a ser enviado a domicilio para ser valorado por la consulta externa. Y entonces, el paciente, y aquí es este caso, bueno, también lo hemos discutido con un grupo de hematología, pues obviamente para ellos dicen que es muy evidente, pero el paciente incluso fue valorado por un hematólogo a nivel privado, porque el problema continuaba evidentemente, cada 5 días el paciente estaba con aumento de volumen y ya la familia lo refería con deterioro de las condiciones generales, y es por eso que acuden con un hematólogo. El hematólogo le genera esta receta, bueno, son las recetas, es lo único que no contamos con el expediente, evidentemente, porque fue por medio privado. Le deja Pixaban, disinone y eritropoyetina. Esto fue para el día 11 de enero. Prácticamente nos acercábamos al primer mes de evolución después del evento quirúrgico. Una semana después vuelve a ser valorado por el servicio por el hematólogo, quien en esta ocasión le deja vitamina K y el Eliquis y cita en 2 semanas. Aquí el doctor García, bueno, pues podrá hacer todos los comentarios con respecto al manejo. Yo me abstengo completamente del manejo dado por hematología y continúo con el caso. Para el día 7 de febrero, el paciente se interna para protocolo quirúrgico, es decir, el paciente iba a ser reintervenido a través de la consulta externa, pero como el paciente no contaba con un electrocardiograma, es decir, no contaba con el protocolo completo, deciden ingresarlo al área de hospitalización. Espero darme a entender, es decir, nunca lo hospitalizaron porque consideraron que fuera urgente, sino porque como no tenía electro, prefirieron ingresarlo y así completar el abordaje, el protocolo quirúrgico para poder operarlo. Entonces, el paciente se ingresa el día 7 de febrero y entonces lo que describe la nota es que el paciente presenta aumento a nivel de la cadera derecha, que aparentemente no genera cambios de coloración, y que a nivel de la herida quirúrgica hay salida de material sanguinolento no fétido y que es doloroso a la palpación. Entonces, para el día 13 de febrero,
se contaron con estos laboratorios. El paciente seguía en el hospital de ortopedia y bueno, un TTPA de 105 segundos, fibrinógeno de 702 y pruebas de mezcla de plasma 1:8. Esto el doctor García nos va a hacer la referencia a esto. Y para el día 15, es decir, una semana después de que el paciente ingresa, ya se realiza el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico que describen es que hacen aseo y debridación y con cierre de herida quirúrgica y toma de muestra a nivel de la cadera derecha. Sin embargo, dentro de la descripción quirúrgica refieren que hay abundante cantidad de tejido inflamatorio, coágulos y tejido celular muy friable. Cabe resaltar que para este procedimiento, y aquí es donde no solamente ya se complica seriamente el tema, deciden el abordaje anestésico a través de un bloqueo. Entonces, esta fue la técnica anestésica de un evento que fue totalmente programado y reprogramado, y este fue el abordaje que se decidió, fue electivo. Continuó, y entonces, el mismo día de la cirugía, el paciente ya presentaba alteraciones neurológicas severas, presentaba parestesias y a la exploración neurológica el paciente ya no contaba con sensibilidad a nivel desde L1. El paciente perdió control de esfínteres y pues prácticamente perdió la sensibilidad a nivel de la cintura hacia abajo. A nivel de la herida quirúrgica, del bloqueo, no se identificaron ni hematomas, ni cambios de coloración, ni nada. Se realizó en ese momento una resonancia de la cual no se cuenta con el reporte, en la cual había un aumento de volumen a nivel de canal medular, que no se podía identificar a razón de que generaba este aumento de volumen, pero lo que sí le generaba es un síndrome medular. Entonces, el paciente se valoró en conjunto con neurocirugía y se decidió la exploración quirúrgica. Entonces se explora quirúrgicamente el canal medular, donde pues aparentemente no encontraron nada, en las notas no lo refieren, que hubiesen encontrado hematomas o que hubieran encontrado algo, y vuelven a cerrar. Entonces el día 17 fue el día que se realiza la cirugía, y la cirugía corrió a cargo del grupo de ortopedia encargado de columna, de la clínica de columna, y entonces realizan una exploración dural, es lo que refieren en la nota, hemilanectomía a nivel del E4, duroplastía, con un tiempo quirúrgico de 4 horas 30 minutos, con un sangrado de 800. Con la experiencia que tenemos realmente el equipo de columna, pues estos tiempos exceden lo que normalmente ellos se tardarían para una exploración. Y eso fue una de las cosas que nos llamó la atención, que la cirugía fue muy larga. Cuando se interrogó al equipo quirúrgico que intervino para ese procedimiento, pues era finalmente que el sangrado no se podía controlar. Sin embargo, en la nota no lo refirieron, no lo consignaron, pero bueno, sangrado de 800. Aunque dicen que en realidad fueron 1200, pero bueno, lo redondearon a 800. Y entonces el paciente, debido a que no contaban con un área de terapia intensiva en el hospital de ortopedia, es por eso que es enviado al hospital de traumatología, ¿sí? Entonces, aquí es importante este sentido de contexto porque en trauma, pues bueno, habitualmente estamos acostumbrados a pacientes con sangrados activos, finalmente es trauma, y esto pues sí nos hizo no ubicar al paciente en el contexto que teníamos. Y bueno, para empezar vamos a ver la tomografía, es la tomografía con la que ingresa ya al área de reanimación, el paciente está intubado, un poquito de derrame pleural, atelectasias, ¿sí? Y nada significativo vaso, no hay líquido libre, aparentemente en cavidad ilio, bla, bla, bla. Pero identificamos ya aquí un aumento de volumen muy considerable con respecto, aún con el artefacto que genera la prótesis, un aumento de volumen muy, muy considerable con respecto a la cadera izquierda, la cadera contralateral. Entonces, el paciente llega ya en malas condiciones, con datos de choque, y les comento lo del hospital finalmente porque, bueno, aquí está la tomografía de cráneo, que no hay mayor
mayor cosa. Bueno, aquí ya ahí se identifica datos de hemorragia subaracnoidea, se clasifica en una Green 2, con ya edema cerebral, el paciente permanece intubado, ¿sí? Y bueno, finalmente del área de reanimación ingresa al área de terapia intensiva. El caso pues ya bastante complicado, y ya cuando ingresa a la terapia intensiva, pues el paciente ingresa con choque séptico secundario a infección de tejidos blandos, cuando, bueno, prácticamente todos los quirúrgicos que lo estuvieron interviniendo refieren que en ningún momento se identificó alguna condición de infección. Pero bueno, en este caso nosotros, pues con lo que contábamos en ese momento, que era el deterioro del paciente, un paciente que ya llevaba varios días hospitalizado, se ingresa con choque séptico, hemorragia subaracnoidea, desequilibrio hidroelectrolítico, lesión renal aguda y posoperado de la exploración dural, así como el cierre de la herida quirúrgica a nivel de la cadera derecha. Entonces, cuando recibimos al paciente, identificamos que los sitios de sangrado eran sitios de sangrado constantes, donde se identificó en la herida quirúrgica que se encontraba en línea media, la herida quirúrgica a nivel de la cadera derecha, y pues sí, dentro de la parte institucional es muy frecuente que en terapia intensiva se tomen punciones arteriales por gasometría, pero en este caso fueron en pliegue braquial. Y pues bueno, se generó un hematoma muy importante, incluso también a nivel del catéter, del sitio de punción del catéter venoso central, que aparentemente no hubo ningún incidente al colocarlo, y a nivel intracraneal. Entonces, el paciente tenía diferentes puntos de sitio de sangrado, los cuales le generaban aproximadamente un gasto en 24 horas entre 1,500 y 1,800 de predominio, sí, a nivel de la cadera derecha, donde eso era lo que se contabilizaba. Y entonces, bueno, pues llegamos incluso al punto de decir, ya no lo puncionen, ya no, el paciente sangraba de cualquier lado que lo puncionaran, ¿no? Entonces, bueno, debido a que el paciente inicialmente se transfundía el total de concentrado, de respaldo de transfusiones que tuvo el paciente, fueron alrededor de 57 hemocomponentes entre paquetes globulares, plasmas, plaquetas y crioprecipitados. O sea, realmente intentamos transfundirlo con todo, y de nuevo en el concepto de que era un choque hipovolémico hemorrágico, pero nosotros seguíamos en el tema del trauma, y aquí, pues bueno, no contábamos, si lo puedo llamar así, con toda la información. Hasta que no se recuperó el expediente fue que vimos que los laboratorios iniciales, pues ya desde entonces ya teníamos un problema. Y a partir de que identificamos que el paciente ya tenía trastornos de la coagulación previo a la cirugía, es por eso que ya el día 22 pedimos laboratorios especiales, y aquí entra el grupo de la raza, porque pues finalmente es donde se pueden elaborar los estudios, y es aquí donde ya nos reportan hasta el día 22, que fue al día siguiente de que solicitamos los estudios, una concentración de factor 8 del 7%, así como de factor 12 de 33% y factor 11 de 39%. Honestamente, en este momento, con la experiencia que teníamos, que era el primer paciente que veíamos con esto, en ese momento consideramos que sí era una deficiencia de múltiples factores, etcétera. Y todo esto les aseguro que se aclara cuando el doctor García nos complemente el caso. Entonces, ¿cómo evoluciona el paciente? A partir de que se identifican estas deficiencias de factor, evidentemente nos ponemos en contacto con el grupo de hematología de la raza, quienes afortunadamente nos apoyaron. O sea, les estoy diciendo que el día 22 era miércoles, el día 24 perfectamente era viernes, y el mismo viernes se inició con la terapia de reemplazo, el mismo 22 se inició con el apoyo de hematología. Se inició primero con factor 7 recombinado cada 2 horas. El paciente aún así continuaba con TTPA prolongado, y para nosotros en ese momento significaba pues que de alguna manera el tratamiento no estaba funcionando. Sin embargo, el gasto de la herida quirúrgica, que les digo que era de predominio a nivel de la cadera derecha, que se podía contabilizar con el gasto de las compresas que salían hasta en 1,500 por día, disminuyó considerablemente. Entonces, para el día 24 se replanteó la terapia, y ya bueno, iniciamos con terapia con Feiba, también esto llevado por el equipo de hematología, y el paciente sí logró disminuir de un TTPA máximo que llegamos a tener
de 122 segundos a 73 segundos, pero bueno, que se corrigiera al 100% o que lo viésemos a niveles de rangos normales, nunca lo vimos. Lo que sí era muy evidente era la disminución del gasto por la herida quirúrgica. Y entonces para el día 26 se dio la terapia concluida. Sin embargo, bueno, el día 28 el paciente pues presenta midriasis, ausencia de reflejos de tallo y es por eso este deterioro neurológico que es paciente es llevado a una tomografía donde pues se ve, ahorita pasamos la tomografía, pues el edema cerebral se hizo severo, ya tenía datos de herniación, le hicimos un Doppler transcraneal con ondas de espiga, lo cual es congruente con muerte cerebral. Entonces, a pesar del tratamiento, de todo, finalmente la evolución de más de 3 meses y un deterioro con un sangrado activo que sí realmente tardamos en identificar, pues lastimosamente, a pesar de todo el esfuerzo del equipo de hematología, de lo que nosotros podíamos hacer dentro de la terapia intensiva, pues lastimosamente los datos de la hemorragia subaracnoidea se agravaron y con esto edema cerebral y bueno, pues el paciente desarrolló muerte cerebral. Entonces, esta fue la tomografía de control. Nada, los espacios cerrados, edema cerebral severo, ausencia de reflejos de tallo. Nada, es una tomografía muy diferente, con cambios hacia el deterioro severo con respecto a la tomografía inicial. Entonces, para el 4 de marzo, el paciente presenta bradicardia, desaturación y evoluciona la sistolia y se declara la defunción a las 19 horas. Y en eso, pues, concluye el caso clínico. Buenas noches a todos los colegas que están atendiendo y especialmente a los ortopedistas, a los traumatólogos. Este caso nos sirve muy bien para ilustrar una entidad hemorrágica que tiene un subdiagnóstico pavoroso en todo el mundo. Y voy a utilizar el caso para tratar de ir explicando más o menos en dónde pudieron haber estado los errores de procedimiento o errores de interpretación desde el punto de vista de los hematólogos, que bueno, todos tenemos un punto de vista diferente y además aquí el caso ya había ocurrido, pero tomándolo estrictamente como enseñanza, creo que es un caso rico que nos va a ilustrar mucho. Miren, la hemofilia adquirida, la baja del factor 8 o del factor 9 porque se desarrolla un anticuerpo que neutraliza el factor, pues produce hemofilia con una tendencia hemorrágica tremenda, que generalmente si no es atendido el paciente muere, como las otras hemofilias. Las hemofilias hereditarias las conocemos desde hace mucho tiempo y sabíamos antes de que hubiera tratamiento, los pacientes con hemofilia vivían aproximadamente 14 años, más o menos. Estos pacientes que tienen hemofilia adquirida, ellos nacen con todo su equipo normal, pero con el paso cuando se desarrolla el anticuerpo, es tan potente el anticuerpo. Ojalá tuviéramos tiempo de decirles cómo medimos la potencia. Es tan potente que se acaba todo el factor que tenemos circulando y se acaba la capacidad extra que tenemos. Sí, tenemos una capacidad para mantenerlo al 100%, pero tenemos 500% de respaldo y el anticuerpo se acaba todo eso y llega a niveles de 0 factor, 0. Y el paciente, por supuesto, empieza a sangrar. Aquí les puse 3 fotografías de distintas presentaciones. El mensaje es el mismo, el paciente sangra prácticamente de donde sea porque no tiene factor 8 o factor 9,
el factor 8 es un factor muy importante en la hemostasia, muy, muy importante. Entonces, el concepto de la hemofilia adquirida, ¿cuál es? Es una enfermedad autoinmune que está mediada por autoanticuerpos. Es una enfermedad autoinmune y el autoanticuerpo va dirigido directamente contra el factor 8 y lo aniquila, lo quita de la circulación. Y por supuesto, empeora la generación de trombina y destruye todo el equilibrio que tenemos instalado por la naturaleza para que la sangre se mantenga líquida y dentro de los vasos. Todo eso queda hecho añicos porque no existe uno de los factores más importantes. Existe pues, pero está completamente aniquilado por los anticuerpos. La definición se las puse aquí, aunque ya se las traté de decir así en un lenguaje coloquial. La definición formal dice que es una enfermedad hemorrágica autoinmune ocasionada por un autoanticuerpo dirigido contra los factores de la coagulación. En este caso, y es el factor más frecuentemente afectado, es el factor 8. Y resulta clínicamente con una tendencia hemorrágica incontrolable y potencialmente mortal. Los sangrados son graves en el 85% de los casos. ¿Qué tan frecuente es? Es una enfermedad rara, es una enfermedad de baja prevalencia y lo que tienen estas enfermedades de baja prevalencia, pues es que la mayoría de los médicos que no son especialistas en ese punto, pues no las detectan porque no las piensan, no las conocen, no han oído hablar de ellas porque tienen baja prevalencia. Este es el caso, lo ilustra muy bien, es una enfermedad de muy baja prevalencia, apenas 1,5 pacientes por cada 1,000,000 de personas al año. Entonces, es una incidencia muy baja, pero luego vean ustedes cómo no nos salen las cuentas. En La Raza, en donde yo trabajo, nuestro hospital tiene un área de influencia de 10 millones de personas, de derechohabientes. Bueno, pues tendríamos que tener más casos y fíjense ustedes que hemos solamente juntado en 25 años 21 casos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos un montón de pacientes con hemofilia que se han muerto por ahí, que jamás llegaron a La Raza, se quedaron en los puntos de primer contacto, ¿no? 10 veces menos o por lo menos unas 8 veces menos. Es muchísimo. Ahora, perdón, esto no es privativo de nuestro país. Este fenómeno que estamos explicando aquí ocurre en todas las partes del mundo. Países ricos y países no tan ricos tienen el mismo problema. Miren, esto también me sirve para ilustrar lo que les voy a decir al final. Esta enfermedad es muy prevalente en la gente de la tercera edad. Después de los 60 años, empieza a incrementar la prevalencia y la incidencia de hemofilia adquirida en la población y su pico máximo los alcanzan los 80s. Y le ocurre a hombres y a mujeres, si bien es un poquito más común en los varones. Esta población es de riesgo. Desde ahorita yo podría lanzarles un mensaje. Si algún mensaje se han de llevar a casa, llévense este. Si yo tengo un paciente de esta edad que caiga en este grupo de pacientes, que tiene un tiempo de tromboplastina parcial prolongado y está sangrando, hombre, la posibilidad de que esa persona tenga hemofilia adquirida es altísima. Se los voy a repetir, son solo 3 elementos. Una persona de estas edades, de 60 a 90, que tenga un TTPA prolongado y que esté sangrando, tenemos la obligación de descartarle hemofilia adquirida y no es complicado, ya lo verán, es bastante fácil. Aquí el problema que yo veo está en las neuronas de los médicos, que tenemos que pensarlo, porque el TTPA lo tenemos en cualquier changarro, en cualquier lado está un TTPA. Los pacientes pues ahí andan, pacientes de estas edades pululan, y si está sangrando y va al médico, ¿qué hace falta? Que el médico piense que una posibilidad es que tenga hemofilia adquirida. Pudiera no tenerla, desde luego. Pudiera no tenerla, pero se la tenemos que descartar. El otro grupito de pacientes es menor y ocurre en gente más joven, donde son prácticamente todas mujeres.
Este grupo de riesgo son las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Fíjense ustedes, están entre los 20 y los 40 años. Mujeres jóvenes que empiecen a sangrar y que tengan un TTPA prolongado, hombre, agua pasa por mi casa. Tenemos que pensar que pueda ser una hemofilia adquirida. La gran mayoría de los pacientes, sobre todo los adultos mayores, no tienen una causa que nos explique por qué desarrollaron ese anticuerpo. La mayoría son idiopáticos. Y tenemos otro grupo bastante grande donde sí puede haber alguna causa. De lo más común son los cánceres, las neoplasias o problemas autoinmunes como el lupus o como enfermedades de tipo reumatológico. También el parto. Hay un grupito de mujeres que presentan este fenómeno después del parto. Algunas infecciones, inclusive algunos medicamentos. Entonces, más o menos esta es la tabla de las etiologías, pero la grandota es la idiopática. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Les decía yo que es súper sencillo y la verdad es que es muy sencillo. Por eso es que, pues que se agradece que se fomenten estas cosas, porque cuántas mujeres o cuántos hombres se salvarían, porque no es complicado diagnosticarlos. Y tenemos manera de tratarlos. Es una enfermedad curable, a diferencia de la hemofilia genética hereditaria, que esa no se cura al día de hoy. Pero esta hemofilia se cura y se cura en un porcentaje altísimo. Tal manera, pues, que después de esta charla, ya si no los diagnosticamos, pues bueno, estamos ahí con un problema. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es muy sencillo. Miren, en este caso en particular de este paciente, ¿qué me llama a mí la atención como crítico? En este caso me voy a poner como crítico. Es un hombre de la tercera edad, claramente, que no tiene antecedentes de hemorragia para pensar que el paciente pudiera haber traído un problema hereditario, ¿verdad? Que la hemofilia fuera hereditaria. Pues no, el paciente ya le habían hecho cosas y no había sangrado. Entonces, este es un grupo de riesgo, es un señor ya de cierta edad. Le van a hacer una cirugía grande y bueno, y aquí viene una de las cosas que francamente yo no comprendo y que a lo mejor ustedes pudieran comentar al final. ¿Cómo meter a un hombre de esta edad a una cirugía grande con un TTPA prolongado? A mí eso me da cosa, no sé cómo interpretarlo. Y para los hematólogos es muy importante este otro dato, que el tiempo de protrombina esté acortado. Ahorita se los explico. Pero para un médico que no es hematólogo, capaz que no les llama la atención. Pero hombre, el que el TTPA esté prolongado, por supuesto, que a todos los médicos que tenemos un título de medicina, no, es un dato que sabemos que no es normal. ¿Cómo es que alguien así entra a cirugía sin ninguna preparación? ¿Cómo se le encontró que tenía reunión, que reunía los criterios de seguridad para ser intervenido? La verdad no me lo explico, pero ocurrió. Y a ver si ustedes nos quieren comentar al final algo. A mí eso se me hace tremendo. Y luego no solo el ortopedista o quien no haya operado, sino los médicos internistas que hicieron la valoración, y no era poco, llegó a tener 100 segundos, o sea, tampoco es que esté ahí en el límite. Y los internistas, pues bien, gracias. Aquí ellos parece ser que dijeron que no había problema y le pusieron un riesgo bajo y dieron luz verde para que el paciente se interviniera. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es bien sencillo, es súper sencillo. ¿Qué necesitamos? O sea, estoy dirigiendo un poco la charla para los médicos que no son hematólogos, para que vean que no es complicado. Necesitamos que un paciente de los dos grupos de edad que ya les mencioné antes tengan un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado. Prolongado es más de 8 segundos. Este hombre llegó a tener 100 y tantos. O sea, es muchísimo. TTPA prolongado. Con el tiempo de protrombina y el de trombina normales. En este caso estaba corto, que eso ya después se los diré, para no enredar las cosas. Pero ahorita tenemos a un individuo que se va a operar y que tiene un TTPA prolongado. En el laboratorio podemos hacer un truco muy sencillo. Está al alcance de cualquier laboratorio de la esquina.
Al TTPA, fíjense ustedes que le ponemos en otro tubito, ponemos la mitad de plasma del paciente, del plasma alterado, del plasma prolongado, y la mitad de un plasma control. Y a eso le llamamos corrección 1:2. Ahorita escucharon a la doctora Cuellar que le hicieron incluso correcciones 1:8. 1:8 quiere decir, en términos así muy parroquiales, que al tubito de ensayo donde voy a hacer el nuevo TTPA le pongo 7 partes del pool, 7 partes del control y una parte, solamente una parte de 7 del problema. Y aún así el paciente tenía 100 segundos. Hombre, ¿cómo es posible que tengo 7 partes del pool y el valor no es el valor del pool? El valor lo genera esa séptima parte que está en el tubo. Ahí nosotros podemos concluir que esas diluciones que no corrigen el TTPA, eso es un inhibidor aquí y en China. Y no tiene ninguna ciencia porque es un TTPA nada más haciendo unas mezclas ahí en el laboratorio. Cualquier químico, cualquier técnico de laboratorio las hace sin ningún problema, porque es un TTP en realidad, es un TTP. El fibrinógeno suele estar normal. Entonces, un paciente viejito, de cierta edad, de la edad que vimos ahí, y una mujer joven en edad reproductiva con TTPA prolongado, que además esté sangrando. Pueden ser moretones nada más, o puede ser sangre fresca, sangrado húmedo. Eso es una hemofilia adquirida. Y si no lo es, la tenemos que descartar. Pues ojo con eso. Esto es muy simple. Si hay alguna duda, ahorita lo podríamos comentar. También les traje este dibujito. Voy a minimizar esto. Miren ustedes este dibujito. Muy fácil de entender. Aquí tengo el TTPA de un paciente que tiene 48 segundos. Y tengo el normal. Este es el plasma pool que utilizamos para referencia. Y tenemos que cuando yo le pongo de este plasma normal al plasma del paciente, el paciente me corrige y se va de tener 48 segundos, se me va a 34. En este caso, es un TTPA que me corrige. Cuando se me corrige el tiempo, yo puedo suponer, inferir, que le estoy poniendo algo al paciente que no tiene, en este caso, el factor 8. En este caso no hay un inhibidor, evidentemente, porque yo le pongo el factor y el factor me corrige. Entonces, un TTPA que corrige, evidentemente no es un inhibidor. Se trata de una deficiencia de factores. Bueno, esto es para la deficiencia de factores. Pero el mismo procedimiento, idéntico, pero que resulta que el TTPA está en 48 y cuando le hago las correcciones se me queda en 40, lejos del 32 que es el control. Hombre, el análisis simple de 2 neuronas ahí es que este paciente no está corrigiendo. Y entonces tiene una inhibición. Hay una inhibición por ahí en la vía extrínseca, en la vía que mide el TTP. Eso es un inhibidor. Es un TTP, sigue siendo un TTP, solo que no corrige. Eso es igual a un inhibidor. Díganme ustedes, ¿eso es complicado? Pedirle un TTP al paciente y que le haga las mezclas ahí. No es complicado, es muy sencillo. Bueno, ya que el paciente como este que está sangrando, que ya pasó todas esas, todo eso que nos contó la doctora, que parece una novela de terror, primero meterlo así y luego los sangrados y ponerle anticoagulantes, es que no, hombre, es tremendo. El tratamiento ante una crisis ya, bueno, ya pasó todo esto, el paciente está sangrando. ¿Qué tengo que hacer? En un primer intento, lo que tengo que hacer es detener el sangrado. Eso es lo más importante. Entonces, fíjense, este paciente seguía con su TTPA, de hecho se le hacía más largo en la medida que pasaban los días, según el resumen que nos presentó la doctora. Iba aumentando. Y la hemoglobina estaba cayendo. ¿Eso qué es? Pues eso es una hemorragia, aquí en China. Y le estaban dando transfusiones y además lo mandaron como externo. O sea, se veía que no habían asimilado el problema, no tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y pues el diagnóstico, pues no está en la cabeza, no está en el menú de los médicos que no ven hemofilia. Pues es esta charla en una de las cosas que pretende es colocar esta posibilidad en el menú,
que un médico que tenga un paciente de estas características con sangrado y con el comportamiento del TTP que acabamos de explicar, pensemos, este paciente puede tener una hemofilia adquirida. Y si es así, hombre, ese paciente se salva, son curables, curables. Bueno, vean lo que hicieron. Este manejo lo hizo un colega mío, seguramente porque es un hematólogo, pero en un hospital privado. Un hospital privado, a un paciente que está sangrando con una hemofilia, le deja un anticoagulante. No sé qué les parezca esto. A mí, francamente, no encuentro el razonamiento. ¿Por qué darle un anticoagulante a alguien que ya está anticoagulado, que está sangrando, que tiene un anticuerpo, que tiene una hemofilia? ¿Le dan un anticoagulante? Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Y le dan el dicinone, que es un hemostático que usan los hematólogos, no lo usamos. No estamos de acuerdo con esto. Pero es verdad que lo usan mucho. Los médicos que no son hematólogos lo usan mucho como un hemostático. Y bueno, si les funciona, pues allá ellos. Pero el apixabat me preocupa muchísimo porque habla prácticamente de una ignorancia del tema tremenda. A ningún médico se le antojaría darle un anticoagulante a alguien que está sangrando. ¿Con qué fin se lo dieron? No sé. Que ya se chocó, que ya le pusieron no sé cuántas bolsas y ahí va un anticoagulante para que apriete. Y además le dan eritropoyetina. Fíjense ustedes el razonamiento, también lo critico. El paciente le faltan células rojas porque las está perdiendo, no porque no las esté produciendo. Esta hormona sirve para producir células rojas y el paciente las está produciendo. No tiene sentido. Esto se usa para cuando el enfermo tiene una médula lenta que no está produciendo. Bueno, se estimula con esto. Darle esto para reponer un sangrado, francamente, discúlpenme, no puedo, hay cosas que no puedo decir, pero me molesta. Esas cosas no se hacen. Y luego, otra vez, otro médico privado le da como si fuera un médico general, y no tengo nada contra los médicos generales, vitamina K. ¿Qué tiene que ver la vitamina K con lo que tiene el paciente? La vitamina K se refleja cuando hay deficiencia en el tiempo de protrombina. Este paciente, lejos de tener prolongado el TP, lo tiene acortado. O sea, Hemocin K, ¿para qué? Estoy siendo duro con él porque es hematólogo y porque veo que aquí pues, no hay motivo, no hay un racional que me diga, vamos a darle vitamina K. El TP está normal, de hecho acortado. Está más corto que el testigo. Y le vuelven a dar el anticoagulante. ¿Qué tal? Los anticoagulantes y todo esto ahí junto. Y vean ustedes, el TP, lo que les decía, el TP está como si nada. ¿Para qué le dan vitamina K? El TTPA larguísimo, el fibrinógeno, que es un reactante, veanlo, anda por las nubes. Y las mezclas que le decía, no es la mezcla 1:1, es 1:8, es decir, 7 partes del pool por una parte del problema y el paciente sigue con 100 segundos. Y miren, esto que les decía la doctora Cuellar, que sí, bueno, eso también es muy de los hematólogos, eso aquí no hay que criticar a nadie porque pues, eso es de los hematólogos. Resulta que a la doctora le reportan pues un factor 8 bajo, un factor 12 bajo y un factor 11 bajo. ¿Qué está pasando aquí? En realidad el paciente tiene un anticuerpo contra el factor 8, no contra estos. Y no hay pacientes que tengan deficiencias de tanta cosa al mismo tiempo. Miren, les traigo esta publicación que nosotros hicimos ya hace mucho, en 2011, y les voy a poner con colores los factores que miden, por ejemplo, el factor 8. Aquí está el factor 8, 20%. El factor 9, 16%. El factor 11, 8%. El factor 12, menos de 7%. ¿Qué tienen en común estos factores que acabo de mencionar? Todos ellos se miden con el TTPA, todos. Y el TTPA del paciente que nos presentó la doctora Cuellar tenía un TTPA prolongado. Por cierto, todos los factores que se midan con TTPA, todos van a estar bajos. Van a estar bajos en el laboratorio, no en la vida real. En la vida real eso es un artificio.
Lo que está ocasionando ese artificio es el anticuerpo, es la presencia del anticuerpo. El paciente no tiene deficiencia de los otros factores. Tenemos que medirlos con otro método, con un método cromogénico, y ahí nos damos cuenta de que no están bajos. Pero si usamos coagulometría, la coagulometría nos va a sacar bajos los factores por la técnica. Y los que mide el TP, fíjense, estos factores los mide el tiempo de protrombina, vean, 100%, 90%, 63%, 94%. ¿Por qué? Pues porque los mide el TP, y el TP este paciente lo tiene de maravilla. Entonces, esa es la explicación técnica de por qué a la doctora le reportaron esas deficiencias. No están deficientes. Bueno. Déjenme ver, creo que me pasé con uno. Entonces, primero en el tratamiento, si está sangrando el paciente, hacer hemostasia. Hay que hacer hemostasia si el paciente está sangrando. Y ya con la hemostasia, mandarlo a un centro especializado, porque los dos tratamientos, los dos medicamentos que usamos, que tenemos en México, solamente los tienen los hospitales del tercer nivel. Son medicamentos muy potentes que sí requieren una expertise para su manejo. Y son muy caros, pero lo de caro lo dejamos al último, pero sí requiere de cierto expertise para manejarlo y de un criterio para manejarlo. Quizás el punto inicial de contacto no los tenga, pero lo que sí está en sus manos es hacer hemostasia, hasta mecánica. Y pueden hacer otra cosa, que es muy fácil, no puncionar al paciente, por favor. Los peores casos que yo he visto es cuando le meten mano a los pacientes. No tocarlos. Los pacientes son de cristal, sangran de la nada, nomás de verlos. Bueno, pues entonces ahórrense los piquetitos de que la sonda de aquí, la sonda de allá y que una cortadita aquí en la carótida. Nada, porque se les van a morir. No tienen coagulación. Hay que evitar eso. Solamente hacemos hemostasia y lo canalizamos al tercer nivel. La segunda parte del tratamiento es erradicar el inhibidor. Esto se hace con agentes inmunosupresores porque es una enfermedad autoinmune. Y tenemos ahorita una cantidad de inmunosupresores muy potentes que nos permiten curar a los enfermos en el 99% de los casos. De tal manera, pues, que ¿dónde veo yo el problema? En los puntos de primer contacto. Ahí hay que apretar. Hay que decirles que esto existe, que se cura, que es muy fácil pensar en ellos y que no es complicado manejarlos. Los dos medicamentos que están en el mercado, en México y en todo el mundo en realidad, ese es el factor 7, activado recombinante, se llama Novoseven, y el concentrado de complejo protrombínico activado que se llama Feiba. Estos dos medicamentos los tenemos en el país, están en las instituciones y están en las farmacias para los que no están con seguridad social y se pueden comprar y aplicar y todo. Y con eso la hemostasia se logra en un altísimo porcentaje. Si no los tienen, porque es muy probable que no los tengan, por lo menos pueden darle adyuvantes, que es la desmopresina y los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, mientras llega a un hospital de tercer nivel. La ayuda sería tremenda si hacen eso y no los andan picoteando. Miren, aquí está cómo usan en todo el mundo, este es un reporte de todo el mundo, y vean que usan mucho el factor 7 y también usan el complejo protrombínico, un poco menos, pero funciona. Y en algunos países usan factor 8 de cerdo, en México no lo tenemos, y usan combinaciones. El índice de eficacia es altísimo, 90 y tantos % de eficacia. Una vez que los diagnosticamos, la posibilidad de que se nos muera es muy remota. Por supuesto, se pueden medir si tienen un cáncer y eso, bueno, pero no se nos mueren de la hemofilia si están bien atendidos. Y creo que esta es mi última diapositiva y les regreso los micrófonos a la doctora Marilyn para contestar preguntas. Adelante, Marilyn.
Muchas gracias a ambos ponentes por excelente participación y tenemos algunas preguntas de la audiencia. Para el doctor Jaime, preguntan si la administración de crioprecipitados está indicado o qué papel tendría en un paciente con hemofilia adquirida que esté sangrando en un posoperatorio, como el caso clínico que acaba de presentarnos la doctora Cuellar. Sí, sí, doctora, claro que sí. El crioprecipitado es un producto derivado del plasma que es muy rico en factor 8 y en factor de von Willebrand. Todo lo que le pongamos de factor 8 a nuestro paciente, el anticuerpo lo va a anular. No tiene sentido estarles poniendo factor 8 en ninguna de sus formas, ni en crioprecipitados, ni en liofilizados, porque el anticuerpo los está esperando. Y los anticuerpos suelen ser muy potentes, mantienen el factor 8 en menos de 1%. La respuesta en corto es no les va a funcionar. Se los pueden poner básicamente para tener un alivio ahí psicológico de que pues no me quedo sin hacer nada, pero en la práctica eso no funciona. Lo único que tenemos efectivo para tratar esto son estos medicamentos que acabamos de ver y algunos procedimientos que se consideran heroicos, pero son heroicos. A mí no me ha funcionado ninguno. Antes de que estuvieran los agentes de puenteo en México en el mercado, los tratábamos con recambio plasmático. Les quitábamos todo el plasma de ellos para arrastrar ahí el anticuerpo y le poníamos plasma de donadores sanos. Pero son paliativos y no nos resuelven el problema. Eso prácticamente ya no se usa. Se usó mucho tiempo, funcionó por ahí en algunas personas, pero ahorita ya eso ya no lo recomendamos porque tenemos los medicamentos. Es una manera muy efectiva al alcance. Entonces, parece que me extendí en la respuesta, pero la respuesta es no funcionan porque tienen factor 8 y el factor 8 tiene un enemigo esperándolo allá dentro del paciente. ¿De dónde come? Ok. Para la doctora Cuellar, es un comentario, pero a la vez pregunta. Nos comenta aquí el médico que considera que es de suma importancia que al tener este paciente un TTPA prolongado de 100 segundos, no debieron de realizarle el procedimiento anestésico con bloqueo por el simple hecho de someter al paciente al riesgo de un hematoma peridural. ¿Usted considera o qué opinión tiene, doctora Cuellar, ante este comentario? Bueno, lo que pasa es que este tema nos toca a muchos servicios. Muchas veces podemos pensar que si clínicos o quirúrgicos, que si los quirúrgicos no hicieron lo que se tenía que hacer. No, aquí entramos todos, pero todos. Lo que demuestra el grado de desconocimiento en algo que cuando lo revisamos decimos, ¿cómo no se dieron cuenta? Efectivamente, fue un error, no el bloqueo, todo desde antes, porque el paciente ingresó a un procedimiento programado ya con TTPA prolongado. Entonces, sí, o sea, aquí es para todos, desde los de terapia, anestesio, medicina interna, cirugía, todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que aprender de un paciente que aunque el esfuerzo fue mucho, porque evidentemente aquí nos equivocamos todos al invadirlo demasiado, porque fue eso también, en un intento de salvarlo, nos excedimos. O sea, no entendíamos lo que estaba pasando. Y todo lo que dijeron de que se transfundieron críos, todo le transfundimos y el paciente no respondía. En algún momento dijimos, esto ya suficiente, esto no va a funcionar, el paciente se va a morir, tenemos que hacer algo más. Y fueron las pruebas extendidas que solicitamos, pero que en retrospectiva y ya con toda la asesoría que hemos tenido con respecto a este caso, todo lo que se ha discutido, bueno, pues hay mucho que aprender al respecto y por eso estamos aquí. Muchas gracias, doctora. Justamente hay otro comentario al respecto, doctor Jaime. Si este paciente, bueno, los tiempos de coagulación, así como nos acaba de decir la doctora, si bien es cierto, lo vio el servicio de medicina interna, anestesiología, pero también pues el médico que al final era el responsable de realizar la intervención. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta al ver que este paciente iba a un procedimiento programado, o sea, nada de urgencia, con un TTPA prolongado, aunque me den visto bueno otros servicios,
o sea, cuál hubiera sido la conducta correcta y tal vez tuviéramos otros resultados con el paciente? Sí, desde luego, la respuesta correcta es detener la cirugía. Es una cirugía programada, el paciente andaba caminando. Un TTPA prolongado y además no poquito, a mí eso hay que insistir, no está prolongado 2 segundos, 3 segundos, era un TTPA altísimo. Normalmente yo tengo la impresión de que los quirúrgicos les tienen miedo a los tiempos largos. No sé si sea la verdad, pero tengo esa impresión, porque nos solicitan muchas interconsultas por tiempos prolongados. Y yo no comprendo muy bien por qué aquí además la cirugía era muy grande, era una cirugía de cadera que además van a requerir heparina como profilaxis. Y que tenga un TTPA prolongado y que no les importe, hombre, yo ahí no sé qué decir, pero desde luego yo no estoy de acuerdo con eso. El doctor tuvo que haber parado y ver qué estaba pasando. Hay TTPAs que no sangran, el síndrome antifosfolípido, por ejemplo. Él podría tener eso, es un paciente que tiene dolores de huesos, que tiene un problema articular crónico. Pues esos pacientes a veces hacen un fenómeno de anticoagulante lúpico que justamente es una prolongación del TTPA, pero que no sangran una gota. Eso se puede diagnosticar en el laboratorio. No nos lleva más de 24 horas. Si es un lúpico, adelante con la cirugía. Okay. En este caso, para el paciente, para infortunio, pues no les importó, no lo vieron o lo minimizaron, no sé qué pasó, pero no debió pasar, Maril. Ok, doctor, pero ¿se deben de enviar como tal a hematología para abordaje? Porque ¿cómo Sí, harían ellos la distinción? ellos harían la distinción muy sencilla, Marilyn. Es un TTPA que no les corrige y que no sangra. Eso es para el lúpico. Okay. Un TTPA que no corrige, pero sangra, esos casos son complicados. La clave, ¿cuál es? Lo que nos han dicho por años y por años. La clínica. Si el paciente está sangrando, aguas, eso es algo peligroso. Si el paciente no sangra, bueno, pues interpretamos el resultado en función de eso y le hacemos un truco de laboratorio, que también es un truco bien sencillo, Marilyn. Para saber si es un antifosfolípido, ¿qué cree que hacemos? Hacemos otra vez un TTPA y lo saturamos de fosfolípidos. Si el paciente corrige con fosfolípidos, pues es un antifosfolípido. El examen es muy simple también. En laboratorio no es el problema. Yo el problema lo veo en cómo los médicos perciben eso. De hecho, en este caso, ¿qué pasó? El médico seguramente vio el TTP y lo vio prolongado, pero no sé qué pensó. No sé qué pensó. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo lo ve él? ¿Por qué no le dio miedo? Un TTPA casi de 100. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio miedo? No, esa parte no la comprendo. Ok, doctor. Y ya una de las últimas preguntas, que justo lo que acotó la doctora Cuellar, ¿cómo cada uno de los procedimientos quirúrgicos que se hacen con la intención de ayudar al paciente, obviamente, van Sí. empeorando la condición del paciente? ¿Cómo se explica esto? No comprendí bien la pregunta, Marilyn. Con cada procedimiento quirúrgico, doctor, el paciente empeoró. De hecho, llegó hasta a presentar lo del hematoma epidural, que es una de las complicaciones que se cree que presentó. ¿Por qué invadir tanto al paciente no lo ayudó, sino que lo empeoró? Sí, claro, sí. Y yo creo, Marilyn, que es que siguieron comportándose como, no sé, como que el paciente no tenía nada, pues, es decir, pareciera ser, a juzgar por lo que uno ve, la conducta de los médicos, pues no, pues es que no tiene nada, ¿verdad? Vamos a resolverle lo que estamos viendo aquí, pero no detectaron que había un problema, lo detectaron muy tarde, nos mandaron esas pruebas, yo me acuerdo, como si ahorita fuera, nos hablaron un sábado me habla el director del Hospital de la Raza y me dice, oye, tenemos un paciente así, ¿crees que se le deba hacer la prueba y además mandarles factor 7? Me mandaron toda la información, me tardé como 1 hora en revisarlo, le dije, doctor, sí procede.
y se les envió el diagnóstico y se les envió el medicamento. Y la doctora Cuellar, a ver qué comenta ahorita, ella me dijo en cortito que el paciente dejó de sangrar. Y aún así, o sea, ya tenían la prueba terapéutica, o sea, el paciente dejó de sangrar. ¿Y por qué seguir con la invasión de los pacientes? De hecho, llévense a casa eso. Un paciente que tiene sangrado y TTPA prolongado, por favor, no le hagan nada. Hay que hacerle el diagnóstico. Si tiene una hemofilia adquirida, hay que canalizarlo al tercer nivel. Muchas gracias, doctor. Doctora sí. Cuellar, ¿qué mensaje final nos daría para ya ir concluyendo la sesión? Bueno, pues que finalmente, de verdad que este caso, la intención de seguirlo presentando es porque nos enseña mucho. Es algo que teníamos que haber visto muchos médicos, me incluyo, de primera intención, les digo, vi un paciente en una condición crítica, inestable, que no paraba de sangrar y eso genera demasiada angustia. Y esa angustia, claro que lleva a todo un equipo de trabajo de gente que es experta en ver pacientes sangrando, porque no es el primero que vemos, todos los pacientes de ahí están, de esa terapia, en menor o mayor medida sangran. Sin embargo, se comportaba particularmente diferente. Entonces, eso, la refractariedad a la reanimación hemostática. Aquí, por ejemplo, bueno, siempre voy a diferir un poquito porque el doctor Jaime, claro, él nos dice, no los invadas. Pues yo como intensivista digo, bueno, tiene un paciente con estado neurocrítico, tengo que intubarlo, tengo que hacer muchas cosas. Pero el tema es no llevarlos a que yo tenga que estar obligada a hacerle esto, con todo el riesgo que eso implica, porque evidentemente ya no le dio oportunidad a un puenteo farmacológico que contenga esta situación. O sea, nosotros ya estamos, cuando definitivamente entramos en esto, ya es una situación muchísimo más compleja, pero que se pudo haber evitado en una consulta. Entonces, podemos aprender muchísimo todos. Les digo, este caso también lo hemos discutido con hematólogos y todos, o sea, clínicos, quirúrgicos y nada. El trabajo en equipo como en todo paciente de politrauma, pero en un paciente quirúrgico de esta gravedad, se volvió muy importante y es por eso que el equipo de trauma, de ortopedia, pues tiene que verse involucrado en el conocimiento de estos pacientes definitivamente. Y bueno, pues ese es mi mensaje al final de esta plática, pues agradeciendo tremendamente su atención. Muchas gracias, doctora. Doctor Jaime, su último mensaje y su conclusión para llevar a casa. Sí, para llevar a casa, pues el mensaje es que estas cosas existen, que no son complicadas. Yo les insisto en eso, es una persona que pertenece a cualquiera de los dos grupos de edad que les puse ahí, que tienen TTPA prolongado y que sangran. Eso es atendible, eso tiene que ser atendido y averiguar si es una hemofilia adquirida. Muchos no serán seguramente, pues, pero descartamos la hemofilia adquirida. Si nos llevamos eso a casa, es suficiente. Pensar que existe eso. Yo he escuchado a intensivistas decir, una vez me dijeron, es que doctor, no creo que sea una hemofilia porque es una mujer. Entonces, en realidad lo que me estaba diciendo, pues es que la hemofilia es de los varones. No, la hemofilia adquirida le da a cualquiera. Y le da, de hecho, a muchas mujeres que están en edad fértil. Entonces, es una entidad autoinmune grave, prevenible y curable. ¿Qué nos falta? Que pensemos en ella cuando tengamos tres cosas. TTPA prolongado, síndrome hemorrágico, que pueden ser simples moretones, no necesita estar sangrando el paciente. Y que pertenezca al grupo de edad que ya dijimos, adultos mayores o mujeres en edad fértil. Con eso me consuelo, María. Muchas gracias, doctor Jaime. Gracias a los ponentes por magnífica presentación y muchas gracias a la audiencia por conectarse. En nombre de Novo Nordics, le cedo la palabra al doctor Cisneros. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, a los asistentes. Ha sido verdaderamente de mucha utilidad y la experiencia, pues, se denota, no es un diagnóstico que sea mentalmente reconocible, dado que pues, los pacientes ortopédicos normalmente no son pacientes que tengan este tipo de complicaciones. Sabemos perfectamente que a los pacientes
programados para cirugía, pues se les hace una evaluación preparatoria en donde escasamente existirán casos de hemofilia adquirida en el tiempo. La realidad es que son casos verdaderamente raros y el tener el conocimiento de ellos nos va a permitir que no ocurran estas complicaciones que verdaderamente, como dijeron los doctores, son situaciones dramáticas en la atención de los pacientes. Le agradecemos a Marilyn, a el doctor García y a Cintia el que nos hayan presentado su experiencia. Es mucho valor presentar un caso clínico que ha tenido este curso en su desarrollo. Y agradecemos a Novo Nordisk la facilidad que tuvieron para poder llevar a cabo este webinar del Colegio Mexicano de Ortopedia. Y otra vez, a través del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del colegio, y de mi parte y de todos los miembros del Colegio Mexicano de Ortopedia, agradecemos esta participación y la asistencia de todos los médicos que se conectaron a este webinar. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.